Hola, ¿qué tal? Bueno, después que hemos pasado las primeras 4 unidades de lo que sería el primer parcial, vamos a ir ahora a la unidad 5 y 6, que son las últimas 2 unidades. Son un poquito más largas que las anteriores, así que la vamos a ir trabajando por partes. Vieron que la unidad número 5 comienza allí en la página 72-73 y va a empezar a trabajar lo que es géneros discursivos y secuencias textuales. Hoy vamos a ver el tema géneros discursivos, que son poquitas páginas, que algo ya se vio para el informe de lectura, pero lo vamos a explicar en profundidad. Todas esas consultas que salían sobre género y uno le decía, bueno, lo vamos a evaluar con un poco más laxo el primer parcial. Entonces recordamos cuando hablamos de géneros discursivos, ¿sí? Hablamos de tipos de textos y el nombre que le ponemos a ese texto, cuento, poesía, novela, que nosotros estábamos utilizando, los que nos aparecían, artículos de opinión y demás, conferencias, vimos el de Bandig y otros géneros discursivos. ¿Por qué voy a resaltar esta idea del nombre, ¿no? Para diferenciarlo de lo que es el ámbito, que yo siempre suelo hacer analogía de hablar del apellido, ¿no? Entonces, recuerdan que vamos a ver los nombres de los textos y los apellidos, que en este caso vamos a trabajar con dos ámbitos. El ámbito periodístico y el ámbito académico son los únicos dos. Van a encontrar en la página 73 un pequeño cuadro que ahora voy a tratar de explicárselos desde una situación comunicativa para que entiendan. Voy a empezar con el periodístico y ver los rasgos que tiene un texto periodístico. Cuando hablamos de rasgos, los rasgos que ustedes ven aquí, el emisor, el receptor, el medio, esos son los que nosotros vamos a llamar los rasgos externos. ¿Por qué? Porque están por fuera del discurso, por fuera del texto. Generalmente, cuando nosotros vamos a ver ese cuadro, vamos a enunciarles algunas características, pero ese cuadrito está a modo orientativo, no es exacto. Así que traten de seguir la explicación con el cuadro abierto en la página 73. Cuando hablamos de un texto periodístico, ¿sí? En este caso, bueno, ¿quién suele ser el emisor? Generalmente hablamos de un periodista o alguien cumpliendo la misión de periodista. Puede ser un licenciado, hoy hay muchos médicos que cumplen la función de periodista y están hablando del rol de comunicadores. Entonces estamos frente a un discurso periodístico que se caracteriza porque cuando pensamos en quién está dirigido, bueno, ahí les habla de un público indeterminado. Entonces ahí hablamos de un público indeterminado. ¿Qué significa indeterminado? Que es masivo, que está dirigido a la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? Después una cosa es, si es una radio de barrio, hay pocos receptores. Si es un diario de tirada nacional como Clarín o La Nación, va dirigido a toda la nación. Hay periódicos que circulan por internet un poco más largos, ¿sí? Cuando digo largos es que por ahí pueden ir a diferentes países, continentes y demás. Generalmente cuando estamos frente a un texto periodístico, bueno, el contexto no es tan importante. Lo que es importante es el medio de circulación. Entonces acá lo separé. Cuando hablamos de un texto periodístico, hablamos de un texto masivo. Diario, revista, internet, puede ser la televisión. Así que todos esos medios que uno dice no tiene más límite del que uno le puede llegar a trasladar. Cuando terminamos de ver esos elementos, ¿qué es lo que sucede? Generalmente tenemos las cosas bastante claras. Pero a veces hay rasgos que hacen también un texto periodístico en la forma en que se escribe el texto. Entonces ahora entramos a lo que es el texto y la característica de pensar un medio periodístico es entenderlo de estos tres elementos: el tema, el estilo y la estructura. Cuando hablamos de un tema periodístico, ¿sí? Nosotros hablamos de un tema de actualidad, un tema nuevo, ¿sí? ¿Qué sería un tema de actualidad? Recientemente sucedió algún hecho. Y a partir de ahí, ¿qué podemos llegar a encontrar? Una novedad. Que vamos a ver que el género más habitual del discurso periodístico es la noticia. Nosotros no lo vemos para el examen, pero la noticia suele ser lo nuevo. Y aparte de que ser de actualidad, tiene que ser también de interés de la comunidad. Siempre una gran discusión, ¿no? ¿Qué es interesante para el periodismo, ¿no? Pero tiene que ser de interés, que significa que por ahí es nuevo, que alguien cumple años hoy, ¿sí? Por eso los aplausos, pero la idea es que tiene que ser algo que a un grupo de personas le interesa, no que sea nuevo para mí, sino para el grupo de la sociedad a la cual pertenezco. Y el estilo, también hablamos ahí, les dice un estilo masivo, podemos hablar de un estilo coloquial, ¿sí? Cotidiano. La idea es que hablamos de un estilo no especializado, de una forma de escribir, de hablar, de expresarse, que pueda ser entendido para la gran cantidad de público al que va dirigido. Por eso el lector es indeterminado, el discurso
periodístico, ¿sí? Y una vez que tenemos ese texto, ya nos encaramos frente a un texto periodístico, que puede ser, acá vamos a prestar atención porque es parte de la unidad. La estructura o secuencia, tómenlo como sinónimos. Estructura, que es la penúltima columna que ven en el cuadro de la página 73, o la secuencia textual, que es lo que explicaremos a continuación. Pero ustedes saben, si lo ha visto en la escuela primaria, secundaria, las secuencias textuales, los textos pueden ser narrativos, descriptivos, explicativos. Nosotros solamente nos interesan los argumentativos, no les voy a poner ningún misterio. Todos los textos que leemos para el examen son argumentativos, porque son los únicos que tienen una hipótesis. Entonces, vamos a trabajar los géneros periodísticos que son argumentativos. Entonces, cuando lleguen a la última columna de la página 73, lo que dice variedad genérica es el género discursivo, el nombre que le ponemos, que después lo vamos a ir viendo, pero ya lo adelantamos. Géneros periodísticos, lo que a nosotros nos interesa para el examen son dos: el artículo de opinión y la editorial. Ensayo, carta de lectores también son géneros argumentativos, pero no se suelen tocar para el examen, por una cuestión de extensión del texto. ¿Por qué les puse acá jefe medio? El artículo de opinión es una persona que da su argumento en forma personal, el periodista lo que piensa. En cambio, la editorial es el jefe del medio, que no es lo que él piensa, sino lo que todo el medio piensa, ¿sí? Vieron que quizás a veces ustedes opinan sobre algo y dicen, bueno, nosotros los estudiantes de tal comisión pensamos esto. Bueno, es esa persona que está hablando no a nombre propio, sino a nombre de todo. Entonces, se van a dar cuenta porque lo escribe el editor en jefe, o a veces no está la firma de quien lo escribe, y por ahí dice La Nación. Es la editorial de La Nación. El jefe ha escrito a partir de lo que piensa La Nación. Vamos a ver los otros textos, que son los textos del ámbito académico. Que acá le hago una aclaración con el cuadro de la página 74. Se van a encontrar primero con el literario, que no va para el examen, pero le suele poner porque son los textos que más conocen. El científico y el académico. El científico y el académico se tienen que analizar juntos, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de un género académico, también piénsenlo de un aspecto científico. Van a ver que las últimas dos filas coinciden mucho, pero la característica del texto científico, ¿cuál es? Que escribe un experto para otro experto. Y ustedes son estudiantes, todavía no están considerados expertos. Así que vamos a ver un ámbito, un tipo de discurso que mezcla estos dos ámbitos, el ámbito académico con algo del científico. Cambio el color. Cuando vamos al emisor de un texto científico, ¿quién escribe? Bueno, ahí estamos frente a un especialista, que también puede ser periodista, pero generalmente es un doctor, un licenciado, y puede aparecer también quizás un docente, que es otro de los rasgos que puede llegar a tener el texto académico. Y acá cuando vamos al receptor, ¿qué es lo que dice? Ya el receptor pasa a ser determinado. ¿Qué significa que determinado? Ya sabemos que va dirigido a un colega o que va dirigido a estudiantes. ¿Está bien? Colegas menos especializados que el que lo está leyendo, pero colegas al fin. Entonces el medio deja de ser masivo y acá cuando le decimos, bueno, el medio tiene una circulación restringida generalmente por un ámbito educativo. Entonces el medio lo ponemos así, un medio universitario. Pero puede ser institutos educativos, de investigación, puede llegar a ser fundaciones también. Esos son los rasgos externos. Y los rasgos internos, que son estos tres, ya el tema no tiene que ser de actualidad, puede ser interesante, pero lo importante ahí le dice a ustedes que es vinculado a un saber. ¿Qué significa que sea un tema vinculado a un saber? ¿Sí? Que es un tema que interese a un área del conocimiento en particular. Para nosotros generalmente es la comunicación, pero puede ser la política, ¿sí? Son conceptos teóricos, ¿está bien? Quizás acá podemos hablar también, no sé, del coronavirus, pero generalmente buscamos la novedad del coronavirus, más infectados, menos infectados. Acá son análisis teóricos más profundos. Hay un patrón de conceptos que se desarrollan que generalmente los temas periodísticos no desarrollan conceptos. Y el estilo acá pasa a ser un estilo especializado. Ya tiene un lenguaje diferente, con algo más abstracto, ¿sí? Menos concreto que en el periodístico, y que algunas palabras por ahí no llegan a comprender del todo. Cuando hablamos de un texto especializado, quédense tranquilos que ustedes van a tocar un semi especializado. ¿Está bien? Porque ustedes son estudiantes, no son especialistas todavía en el ámbito académico. Y también, como dijimos, pueden tener diferentes estructuras, pero acá nos guiamos más por la parte del cuadro, ¿sí? Que habla de los discursos científicos, ¿sí? Los textos que nos interesan son los argumentativos. ¿Está bien? Entonces pasamos a los géneros que les pueden llegar a tocar a ustedes para el examen.
No los quiero aburrir con todos los que hay. Los que le puede llegar a tocar el examen, artículo de investigación, ¿sí? Pueden llamarlo también artículo de opinión académico o artículo académico, también lo pueden encontrar de esa manera. Las tres formas significan lo mismo para nosotros. Después, como vimos en Chomsky, una conferencia que si está producida por video se transforma en una videoconferencia. ¿Sí? Puede ser ahora desarrollada vía internet, hay un montón de ámbitos donde ese texto se da, que es un discurso oral. Este es un discurso escrito, este es un discurso oral. Y después tenemos la ponencia, que es el otro que tienen alguna chance que les toque. Una ponencia es un texto escrito para ser leído. ¿Qué significa en el ámbito profesional, en un congreso, una jornada? Por ahí te dan 5 o 2 minutos. Bueno, contame tu investigación, tu opinión sobre algo que investigaste. Y la persona va y en vez de improvisar, lo lee frente a sus colegas. ¿Está bien? Que ese caso suele aparecer mucho. Esto se los pongo para que sepan, está el ensayo, el paper, el informe. No suelen tocarles en el examen, este necesita mucha más información de la que tienen. El ensayo tiene como 10 páginas, por ahí entre 8 y 10 páginas, hay mucho por recortar. Y el informe, como verán ahora ustedes que veremos después el informe de lectura descriptivo, puede tener una estructura argumentativa. Vayan leyendo esa página 72, 73, 74, ¿sí? Y avancen un poquito hasta la 75, que termina la idea de la secuencia, para que puedan ir entendiendo lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Vienen bien con las entregas, me van a dar un plazo más, como les dije, para que podamos ir devolviendo el informe de lectura. Y una vez que incorporemos esto, avanzaremos recién al informe de lectura, dejar el informe de lectura descriptivo para sumar la parte crítica, ¿no? Ya iremos al ILC, que es el objetivo final de todos. Para que puedan ir haciendo mañana y desde mañana para la próxima clase, la opción es que lean en un texto de la página 165, que es un modelo de final que se tomó en algún momento, ¿sí? No van a hacer el informe, no se apuren, no le estoy pidiendo el informe, nadie lo haga, si lo quieren háganlo para ustedes, ¿sí? Tienen la consigna número 2, que es la consigna que refiere a géneros discursivos, que generalmente en los últimos años no se ha venido tomando, pero vean que este es un examen no tan viejo, tendrá 5 años, los últimos 2-3 años no se toma la de géneros discursivos, pero como este año hay que estar preparado para todos, lo haremos. Entonces, lean la consigna 2 que les pide que lean el texto y encuentren alguno de estos, ¿está bien? Algún género discursivo. Después le pregunta cuál es la secuencia que prevalece, acá no tienen misterio, va a ser argumentativa. Y cuando les pide que justifiquen, si me van a decir, por ejemplo, que es un artículo de investigación, bueno, me van a justificar con los elementos, ¿sí?, que hacen a un texto argumentativo de carácter académico. No es la idea que justificación un artículo académico porque lo escribió un especialista para un público determinado, vinculado a un saber, sino, como siempre decimos, en la práctica, ¿sí? Fue escrito por, no sé, digo el nombre, Juan Pérez, que es un licenciado en tal cosa, ¿sí? Para el público lector, ¿sí?, estudiantes de tal universidad, publicado en, y pone el nombre del medio, trata un tema y me dicen qué tema trata. Y cuando lleguen al lenguaje, por ahí si pueden elaborar algún ejemplo, algún concepto teórico que utilice, o si es un texto periodístico, me dicen por ahí algún término del lenguaje periodístico, ¿no?, que también tiene su lenguaje bastante actualizado. Más informal, más coloquial, cosas que ustedes no escucharían en un ámbito universitario, ¿sí? Lo dejo con rapidez para que ustedes puedan verlo todas las veces que quieran, ¿sí? Es un tema que les va a ayudar mucho para lo que viene en el informe de lectura, que ya algo vimos, y para entender un poco más el tema géneros, que siempre quedó algo por ver. Agradezco por las entregas de los parciales, iremos esta semana metiéndonos en esta unidad 5, que sirve mucho para entender lo que viene, ¿sí? Así que no se desanimen, y bueno, después esperen un poquito las correcciones que estaremos durante esta semana, el fin de semana, trabajando en eso. Nos vemos, hasta pronto.